Creepypasta. La casa sin fin. Nosotros éramos amigos en el colegio y continuamos siéndolo después de graduarme. Noten que dije graduarme, yo. Él salió después de 2 años de tirar los estudios. Después de salir de la universidad y mudarme del campus a un departamento pequeño, no seguí viendo a Peter tan seguido. Solíamos hablar online mediante Facebook o MSN. Hubo un periodo en el que no estuvo en línea, como unas 5 semanas aproximadamente. A mí ni me preocupaba, sabía que él era adicto a las drogas. Así que asumí que a él solo le había dejado de importar hablarme. Pero una noche lo vi conectarse. Antes de que pudiera iniciar una conversación, él me envió un mensaje. David, hombre, necesitamos hablar. Fue ahí cuando me dijo sobre la casa sin fin. Tenía ese nombre porque nadie, nunca, había logrado llegar a la salida. Las reglas eran simples, hasta parecía un cliché. Logra salir el cuarto final de la casa y ganas $500, 9 cuartos en total. La casa estaba localizada a las afueras de la ciudad, a unos kilómetros de mi casa. Aparentemente él lo había intentado y falló. Él era adicto a la heroína y quién sabe a qué carajo más, así que pensé que las drogas lo habían puesto a tal grado que habría confundido cualquier papel o cortina con un fantasma o algo así. Él me dijo que era demasiado para cualquiera. Que no era natural. Yo no le creí. ¿Por qué habría de hacerlo? Le dije que iría la siguiente noche a ver qué pasaba, y sin importar que tan fuerte él trataba de convencerme de cambiar de idea, esos $500 sonaban muy bien, a decir verdad, tenía que. Salí la noche siguiente. Esto es lo que pasó. Cuando llegué, inmediatamente noté algo extraño en el edificio. Nunca has visto o leído algo que no debería de dar miedo, pero por alguna razón un escalofrío recorre tu espina. Caminé directo al edificio y ese sentimiento solo se intensificó al tiempo que abría la puerta principal. Mi corazón bajó su ritmo, y un suspiro de alivio escapó de mí cuando entré. El cuarto lució como un típico lobby de hotel, decorado de Halloween. Había un letrero colocado en esa clase de recepción. Decía, cuarto no 1, hacia este lado. 8 más seguidos, alcanza el final y ganas. Me reí entre dientes y comencé a caminar hacia la primera puerta. La primera área era algo cómica. La decoración recordaba a aquellas de un Walmart, completa, con fantasmas de papel y zombies electrónicos que dan descargas eléctricas cuando los tocas. Al fondo estaba una salida, la única puerta después de por la que yo había entrado. Pasé a través de las telarañas falsas y caminé hacia el segundo cuarto. Fui recibido por una especie de neblina al entrar al segundo cuarto. El cuarto definitivamente había mejorado en cuestiones de tecnología. No solo había una máquina de niebla, había un murciélago en el techo que comenzó a volar en círculos. Inquietante. Parecía tener un soundtrack de Halloween que uno podría encontrar en una tienda de 99 centavos en alguna parte del cuarto. No vi algún estéreo, pero supuse que ellos estarían utilizando algún sistema PA, como en algún museo. Di un paso sobre algunos juguetes de ratones de cuerda que rodaban y daban vueltas alrededor, llegando a la siguiente área. Al tocar la perilla de la puerta mi corazón cayó hasta mis rodillas. No quería abrir esa puerta. Un sentimiento de terror golpeó en mí tan fuertemente, que apenas podía pensar. La lógica me trajo de vuelta después de un terrible instante, corté esos pensamientos y entré en el siguiente cuarto. Tercera habitación, donde las cosas comenzaban a cambiar. En la superficie, el cuarto lucía como una habitación normal. Había una silla en medio del piso de madera. Una simple lámpara en la esquina de la habitación que apenas iluminaba el área, y emitía unas cuantas sombras sobre el piso y las paredes. Ese era el problema. Sombras, en plural. Con excepción de la silla, había otras. Apenas caminé un poco dentro y ya estaba aterrado. Fue en ese momento cuando supe que algo no estaba bien. Sin siquiera pensarlo intenté abrir la puerta por la que había entrado. Estaba cerrada por el otro lado. Eso me estremeció. ¿Había alguien que iba cerrando las puertas conforme avanzaba? Imposible. Los habría escuchado. ¿Había un seguro mecánico que lo hacía automáticamente? Quizás. Pero estaba muy asustado como para realmente pensar. Me di la vuelta hacia el cuarto y las sombras habían desaparecido. La sombra de la silla seguía ahí, pero las otras se habían ido. Comencé a caminar lentamente. Solía alucinar cuando era niño, así que pensé que las sombras eran parte de mi imaginación.
Comencé a sentirme mejor cuando iba a la mitad de la habitación. Miré hacia abajo como midiendo mis pasos, y fue cuando lo miré. O cuando no lo miré. Mi sombra no estaba ahí. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude hasta la otra puerta y me lancé sin pensarlo hacia el siguiente cuarto. La cuarta habitación era posiblemente la más inquietante. Al momento en que cerré la puerta, todas las luces parecían haber sido succionadas de regreso al cuarto anterior. Estaba de pie ahí, rodeado por la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca lo había hecho, pero estaba absolutamente aterrado. Todo susurro me había abandonado. Puse mi frente a mi cara y nunca pude ver lo que estaba haciendo, tal vez nunca lo pueda decir. La oscuridad era indescriptible. No podía escuchar nada. Había un silencio muerto. Cuando estás en un cuarto de prueba de sonido, puedes seguir escuchándote a ti mismo respirar. Puedes escucharte a ti mismo estando vivo. Yo no podía. Comencé a tropezar hacia adelante después de unos instantes, mi corazón latiendo rápida y fuertemente, la única cosa que podía sentir. No había ninguna puerta a la vista. No estaba siquiera seguro si había una esta vez. El silencio fue entonces, roto por un profundo gemido. Sentí algo detrás de mí. Giré alrededor desesperadamente pero apenas podía ver mi nariz. Aunque sabía que eso estaba ahí. Sin importar cuán oscuro estuviera, sabía que había algo ahí. El gemido se hizo más fuerte, más cerca. Parecía rodearme, pero sabía que lo que fuese que causara el ruido estaba enfrente de mí, muy cerca. Di un paso atrás, nunca había sentido ese tipo de miedo. No puedo describir el miedo real. No estaba asustado de si iba a morir, estaba asustado por la alternativa en la que fuera. Estaba atemorizado por esa cosa que me mantenía cautivo ahí. Entonces las luces parpadearon por menos de un segundo, y pude verlo. Nada. No vi nada y sabía que no había nada ahí. El cuarto cayó de nuevo en la oscuridad, y el gemido era ahora un chillido salvaje. Grité sin querer, no podía seguir escuchando ese maldito sonido un minuto más. Corrí hacia atrás, lejos de ese sonido, y con la mano busqué la manija de la puerta. La giré, y caí en el cuarto número 5. Antes de describir el cuarto número 5 tienes que entender una cosa. No soy un drogadicto. No tengo ningún historial de abuso de drogas, ni de ningún período de psicosis psicológica fuera de las alucinaciones de niño como lo dije antes, y estas eran solo cuando estaba realmente cansado o cuando recién me despertaba. Entré a la casa sin fin con una mente limpia. Después de caer desde el cuarto anterior, mi vista de la habitación 5 era recostado en mi espalda, mirando directamente al techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me sorprendió. Había árboles en el cuarto que iban sobre mi cabeza. El techo en este cuarto era más alto que en los demás, lo que me hizo pensar que era el centro de la casa. Me puse de pie, me sacudí el polvo, y di un vistazo alrededor. Ese era definitivamente el cuarto más grande de la casa. Ni siquiera pude ver la puerta de donde había venido, ramas y árboles habían bloqueado mi visión de la salida. A este punto, había concluido que los cuartos iban a ser cada vez más aterradores, pero este era un paraíso comparado con el cuarto anterior. También asumí que lo que haya sido que había en la cuarta habitación se había quedado ahí. Estaba totalmente equivocado. Al tiempo que seguía mi camino dentro del cuarto, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, chillidos de insectos y silbidos de pájaros, parecían ser mi única compañía en este cuarto. Esto fue lo que más me incomodó. Podía escuchar a los insectos y otros animales, pero no podía ver ninguno de ellos. Me asombré de lo grande que debía de ser la casa. Desde afuera, cuando caminaba hacia ella, lucía como una casa regular. Esta era definitivamente la parte más grande de la casa, pero ¿había acaso un bosque completo ahí dentro? El dosel tapaba mi visión del techo, pero asumí que seguía ahí, sin importar qué alto estuviera. Ni siquiera podía ver las paredes. La única forma por la que sabía que seguía dentro era el piso como el de los otros cuartos, esos paneles de madera oscura. Seguí caminando, deseando que el siguiente árbol que pasara me revelara la puerta. Después de unos momentos de caminar, sentí un mosquito volar en mi brazo. Lo espanté con la mano y seguí mi camino. Un segundo después, sentí unos cuantos más, posándose en mi piel en diferentes lugares. Los sentí caminando sobre mis brazos y piernas, y unos cuantos más a través de mi cara.
quise espantarlos, pero ellos seguían arrastrándose sobre mi piel. Miré hacia abajo y solté un grito ahogado, más que un gemido para ser honesto. No vi a un solo insecto. No había ningún insecto sobre mí, pero podía sentirlos caminar. Los escuchaba volar por mi cara y picar mi piel, pero no podía ver ninguno. Me tiré al piso y comencé a rodar rápidamente. Estaba desesperado. Odio los insectos, en especial los que no puedo ver ni tocar. Pero estos insectos podían tocarme, y estaban por todas partes. Comencé a arrastrarme. No tenía idea de hacia dónde iba, la entrada no estaba a la vista por ningún lado, y seguía sin ver la salida. Así que simplemente me arrastré, mi piel se retorcía con la presencia de esos insectos fantasmas. Después de lo que parecieron ser horas encontré la puerta. Tomé el árbol más cercano y me puse de pie, mientras sin pensarlo golpeaba mis brazos y piernas sin parar. Traté de correr, pero no pude, mi cuerpo estaba exhausto de arrastrarse y lidiar con lo que sea que fuera que estaba sobre mí. Di unos cuantos pasos tropezando hacia la puerta, apoyándome en cada árbol que podía. Quedaban solo unos metros para llegar cuando lo escuché. El profundo gemido de antes. Venía del siguiente cuarto, y era cada vez más profundo. Podía sentirlo dentro de mi cuerpo, como cuando estás a un lado de un amplificador en un concierto. La sensación de los insectos sobre mí disminuía mientras el gemido iba creciendo. Al tiempo en que puse mi mano en la perilla, los insectos se habían ido completamente, pero no pude girar la perilla. Sabía que, si no seguía, los insectos regresarían, y no habría manera de que llegara a la siguiente habitación. Estaba estancado ahí, mi cabeza presionada contra la puerta marcada con el número 6 y mi mano posada en la perilla de la puerta. El gemido era tan profundo que ni siquiera podía escucharme a mí mismo intentando pensar. No podía hacer nada más que seguir adelante. El cuarto número 6 era el siguiente, y el cuarto número 6 era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí, mis ojos se habían cerrado y mis odios zumbaban. El gemido estaba rodeándome. Cuando la puerta terminó de cerrarse el gemido se había ido. Abrí mis ojos con sorpresa, y la puerta que había cerrado se había ido. Ahora solo había una pared. Mira alrededor en shock. El cuarto era idéntico al número 3, la misma silla y la lámpara, pero con la cantidad correcta de sombras esta vez. La única diferencia real era que no había una puerta de salida, y por la que había entrado había desaparecido. Como lo dije antes, no tenía antecedentes de alguna inestabilidad mental, pero en ese momento me sentí como lo que sabía, era la locura. No grité. No hice sonido alguno. Al principio arañé despacio. La pared era dura, pero sabía que la puerta estaba ahí, en algún lugar. Solo sabía que ahí estaba. Rasqué donde la perilla estaba. Arañé la pared frenéticamente con ambas manos, mis uñas caían sobre mi piel contra la madera. Me sentía en silencio hasta las rodillas, el único sonido en la habitación era el incesante rasguño contra la pared. Sabía que estaba ahí. La puerta estaba ahí, sabía que estaba justo ahí, sabía que solo debía pasar la pared. ¿Estás bien? Caí al piso y giré en un movimiento. Me recargué contra la pared detrás de mí y vi lo que me hablaba, y hasta este día lamento haberme volteado. La pequeña niña usaba un suave vestido blanco que llegaba hasta sus tobillos. Ella tenía cabello largo y rubio hasta la mitad de su espalda, una piel blanca y ojos azules. Era la cosa más espantosa que había visto nunca, y sabía que nada en mi vida iba a ser tan desconcertante como lo que vi en ella. Mientras la veía a la pequeña niña, pero también veía algo más. Donde ella estaba veía lo que lucía como el cuerpo de un hombre, un poco más grande de lo normal y cubierto de cabello. Estaba desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y sus pies eran pezuñas. No era el diablo, pero en ese momento parecía serlo. Tenía la cabeza de un ternero y el hocico de un lobo. Era aterrador, y estaba simultáneamente con la niña frente a mí. Ellos tenían la misma forma. No puedo describirlo, pero podía verlos al mismo tiempo. Ellos compartían el mismo punto en ese cuarto, pero parecían estar en dos diferentes dimensiones. Cuando veía a la niña, veía a la forma, y cuando veía a la forma veía a la niña. No podía hablar. Apenas si podía ver. Mi mente estaba asqueada mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo.
Había estado asustado antes en mi vida, y nunca había estado tan asustado como cuando estaba atrapado en el cuarto número 4, pero eso fue antes del cuarto número 6. Estaba de pie ahí, mirando a lo que sea que me estuviera hablando. No había salida. Estaba atrapado ahí con eso. Y entonces eso habló de nuevo. David, debiste haber escuchado cuando eso habló, escuché las palabras de la pequeña niña, pero la otra forma hablaba a través de mi mente con una voz que no me atrevo a describir. No había otro sonido. La voz seguía repitiendo la frase una y otra vez en mi mente, y yo acepté. No sabía qué hacer. Estaba cayendo en la locura sin poder apartar la mirada a lo que estaba enfrente de mí. Caí al piso, pensé que me había desmayado, pero el cuarto no me dejó. Solo quería que terminara. Estaba a un lado de la habitación, mis ojos extensamente abiertos y la forma mirándome fijamente. Corriendo por el piso enfrente de mí estaba una de esas ratas de juguete del cuarto número 2. La casa estaba jugando conmigo. Pero, por alguna razón, ver esa rata trajo mi mente de vuelta de esa profundidad en la que estaba, y miré alrededor del cuarto. Estaba saliendo de ahí. Estaba determinado a salir de esa casa y vivir, y nunca volver a pensar en ese lugar. Sabía que ese cuarto era el infierno, y no estaba preparado para tomar residencia en él. Primero solo mis ojos se movieron. Busqué en las paredes por cualquier tipo de abertura. El cuarto no era tan grande, así que no me tomó mucho verlo por completo. El demonio seguía burlándose de mí, la voz se hacía más fuerte al tiempo que la forma se hundía una especie de raíces donde estaba. Puse mi mano en el piso y me puse de pie, me giré para buscar en la pared detrás de mí. Y entonces vi algo que no podía creer. La forma estaba ahora justo detrás de mí, susurrando en mi mente que no debía haber venido. Sentí su aliento en mi cuello, pero no quise voltearme. Un gran rectángulo estaba arañado en la madera, con una pequeña agolladura en el centro. Y justo frente a mis ojos vi el gran 7 que inconscientemente había tallado en la pared. Sabía lo que era. El cuarto número 7 justo detrás de esa pared, donde estaba el cuarto número 5 hace un momento. No sabía cómo lo había conseguido, y quizás era solo mi estado mental en ese momento, pero había creado la puerta. Sabía que lo había hecho. En mi locura arañé en la pared lo que más necesitaba, una salida al siguiente cuarto. El cuarto número 7 estaba cerca, sabía que el demonio estaba justo detrás de mí, pero por alguna razón no podía tocarme. Cerré mis ojos y puse ambas manos en el gran 7 frente a mí. Y empujé. Empujé tan fuerte como pude. El demonio estaba ahora gritando en mi oído. Me dijo que nunca podría salir, me dijo que este era el fin pero que no iba a morir, iba a vivir ahí en el cuarto número 6 con él. No lo haría. Empujé y grité hasta que topé con mis pulmones. Sabía que eventualmente empujaría a través de la pared. Cerré mis ojos y grité, el demonio se había ido. Todo estaba en silencio. Me giré lentamente y vi que el cuarto estaba justo como cuando había entrado, solo una silla y una lámpara. No podía creerlo, pero no tenía tiempo de prestar atención. Me di media vuelta hacia el 7 y brinqué un poco hacia atrás. Lo que vi era una puerta. No una que yo hubiera arañado, sino una puerta normal con un gran 7 en ella. Mi cuerpo entero estaba temblando. Me tomó un poco de tiempo girar la perilla. Estuve ahí por un instante, mirando la puerta. No podía quedarme en el cuarto número 6, no podía. Pero si este era solo el cuarto número 6, no podía ni imaginarme lo que me deparaba en el cuarto número 7. Debía haber estado ahí alrededor de una hora. Solo mirando el gran 7. Finalmente, con un profundo suspiro, giré la perilla y abrí la puerta hacia la habitación número 7. Tropecé a través de la puerta, mentalmente agotado y psicológicamente débil. La puerta detrás de mí se cerró, y me di cuenta de dónde estaba. Estaba fuera. No afuera como en el cuarto número 5, estaba verdaderamente afuera. Mis ojos se rasgaron. Quería llorar. Caí sobre mis rodillas y traté, pero no pude. Estaba por fin afuera de ese infierno. Ni siquiera me importaba ese premio que habían prometido. Me di vuelta y vi que la puerta que había cruzado era por la de entrada. Caminé hacia mi carro y manejé hasta casa, pensando en lo bien que sonaba tomar un baño. Cuando llegué a casa me sentía inquieto. La alegría de haber salido de la casa sin fin se había desvanecido, y el terror crecía lentamente en mi estómago.
Tomé eso como un residuo de la casa y caminé hacia la puerta principal. Entré e inmediatamente fui a mi habitación. Entré y sobre mi cama estaba mi gato Tim. Él era la primera cosa viviente que veía en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Él siseó y arañó mi mano. Retrocedí un poco en shock, él nunca actuaba de esa manera. Pensé como sea, es un gato viejo. Entré al baño y estaba listo para lo que esperaba sería una noche tranquila para dormir. Después de mi baño, fui a la cocina para preparar algo de comida. Bajé las escaleras y giré hacia el cuarto familiar, y lo que vi estará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tendidos en el piso, desnudos y cubiertos de sangre. Estaban mutilados a un estado casi inidentificable. Sus miembros estaban cortados y puestos cerca de sus cuerpos, y sus cabezas estaban puestas en sus pechos viéndome de frente. La parte más inquietante eran sus expresiones. Estaban sonriendo, como si estuvieran felices de verme. Vomité y lloré en el cuarto familiar. No sabía lo que había pasado, ellos no vivían conmigo en ese momento. Era un desastre. Y entonces lo vi. Una puerta que nunca antes había estado ahí. Una puerta con un gran 8 en ella escrito con sangre. Aún seguía en la casa. Estaba parado en el cuarto familiar, pero estaba en el cuarto número 7. Las caras de mis padres sonrieron aún más cuando me di cuenta de esto. Ellos no eran mis padres, no podía serlo. Pero lucían exactamente como ellos. La puerta marcada con el 8 estaba cruzando la habitación, detrás de los cuerpos mutilados frente a mí. Sabía que tenía que moverme, pero por un momento me di por vencido. Las caras sonrientes penetraron mi mente, me mantenían inmóvil, de pie, justo donde estaba. Vomité nuevamente y casi colapsaba. Entonces el gemido regresó. Era más profundo que nunca, llenó toda la casa y estremeció las paredes. El gemido me obligó a caminar. Comencé a caminar lentamente, abriéndome paso hacia la puerta, y los cuerpos. Apenas podía mantenerme en pie y caminar, entre más cerca estaba de mis padres, más ganas tenía de suicidarme. Las paredes ahora temblaban tan fuerte que parecía que se iban a derrumbar, pero las caras seguían sonriéndome. Cuando más me acercaba, sus ojos me seguían. Ahora estaba entre los dos cuerpos, a unos cuantos metros de la puerta. Las manos desmembradas comenzaron a moverse por la alfombra hacia mí, todo el tiempo las caras seguían mirándome. Un nuevo terror me invadió y caminé más rápido. No quería escucharlos hablar. No quería escuchar las voces de mis padres. Ellos comenzaron a abrir sus bocas, y sus manos estaban ahora cerca de mis pies. En un ataque de desesperación me lancé hacia la puerta, la abrí de golpe, y la azoté detrás de mí. Cuarto número 8. Lo había hecho. Después de lo que había experimentado, no había nada más que esta jodida casa me lanzara que no pudiera sobrevivir. No había ni un solo fuego del infierno para el que no estuviera listo. Desafortunadamente, subestimé las habilidades de la casa sin fin. Desafortunadamente, las cosas se ponían aún más perturbadoras, más aterradoras y más abominables en el cuarto número 8. Aún tengo problemas al creer en lo que vi en el cuarto número 8. Nuevamente, el cuarto era una copia exacta de los cuartos 4 y 6, pero en la usual silla vacía estaba un hombre. Después de unos segundos de incredulidad, finalmente acepté el hecho de que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien que luciera como yo, ese era David Williams. Me acerqué un poco. Tenía que verlo más de cerca para estar seguro de eso. Él miró hacia mí y noté lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas. Por favor, no me hagas daño dije yo. ¿Quién eres? No voy a lastimarte si lo harás, ahora estaba sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se sentó en la silla con sus piernas arriba y comenzó a balancearse hacia atrás y hacia adelante. Lucía realmente patético, en especial porque él era yo, idéntico en cada manera. Escucha, ¿quién eres? Estaba a unos cuantos pies de mi doble. Esa era la experiencia más extraña hasta ahora, de pie ahí, hablando conmigo mismo. No estaba asustado, pero lo estaría pronto. ¿Por qué estás? Tú vas a hacerme daño, si quieres salir tú vas a hacerme daño. ¿Por qué dices eso? Solo tranquilízate, ¿está bien? Tratemos de analizar esto y entonces lo vi. El David que estaba sentado llevaba la misma ropa que yo, excepto por un pequeño parche rojo en su camisa, bordado con el número 9.
vas a hacerme daño, vas a hacerme daño, no por favor, vas a hacerme daño. Mis ojos no se apartaban de ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era, las primeras puertas eran evidentes y simples, pero después de un tiempo eran un poco más ambiguas. El número 7 estaba arañada en la pared, pero con mis propias manos. El número 8 estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos de mis padres. Pero la 9, esta estaba en una persona viviente. Y peor aún, era una persona que lucía exactamente como yo. David. Tenía que preguntar. Sí, vas a hacerme daño, vas a hacerme daño. Él continuó sollozando y sacudiéndose. Él respondió a David. Él era yo, hasta en la voz. Pero ese 9. Analicé un poco mientras él se sacudía en su silla. El cuarto no tenía puerta, y al igual que en el cuarto número 6, la puerta por la que había entrado se había ido. Por alguna razón asumí que arañar la pared no me iba a llevar a ninguna parte esta vez. Analicé las paredes y el piso alrededor de la silla, fijando mi cabeza por debajo, y viendo si había algo. Desafortunadamente, lo había. Debajo de la silla había un cuchillo. Adjunto estaba un letrero que decía, para David, de la administración. El sentimiento en mi estómago al leer esto era algo siniestro. Quería renunciar, y lo último que quería era tomar ese cuchillo de debajo de la silla. El otro David seguía sacudiéndose incontrolablemente. Mi mente giraba en un ático lleno de preguntas. ¿Quién puso esto aquí y cómo saben mi nombre? Sin mencionar el hecho de arrodillarme en el piso frío, haberme sentado en esa silla, sollozando en protesta por hacerme daño a mí mismo. Había mucho que digerir. La casa y la administración habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Por alguna razón mis pensamientos giraron en torno a Peter, y pensé si él habría llegado tan lejos. Y si lo hizo, si él habría encontrado a un Peter sollozando en una silla, sacudiéndose hacia atrás y adelante. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza, por ahora no importaban. Tomé el cuchillo de debajo de la silla, e inmediatamente el otro David se quedó callado. David, dijo él con mi voz, ¿qué piensas que vas a hacer? Me puse de pie y empuñé el cuchillo fuertemente con la mano. Voy a salir de aquí. David seguía sentado en la silla, ahora estaba demasiado tranquilo. Me miró fijamente con una leve sonrisa. No sabría decir si él iba a echarse a reír o a estrangularme. Lentamente se levantó de la silla y me encaró frente a frente. Era extraño, misterioso, inquietante. Su altura y hasta la forma en que estaba de pie, era igual a la mía. Sentí la empuñadura del cuchillo en mi mano y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que pensaba hacer con él, pero sentía que iba a necesitarlo. Ahora, su voz sonaba un poco más profunda que la mía. Voy a hacerte daño, voy a hacerte daño, voy a mantenerte aquí dentro. No, respondí. Solo me lancé hacia él y lo derribé al piso. Estaba encima de él mirándolo directamente, con el cuchillo en posición y preparado. Él me miraba aterrado. Era como mirar un espejo. El gemido regresó, leve y distante, aún así, podía sentirlo retumbar dentro de mi cuerpo. David me miraba fijamente como yo lo veía a él. El gemido se hizo más fuerte, y sentí que algo se rasgó dentro de mí. En un movimiento clavé el cuchillo en el parche de su pecho y lo rasgué hacia abajo. La oscuridad se sentía en la habitación, y yo estaba cayendo en ella. La oscuridad que me rodeaba no era como ninguna que haya experimentado hasta ese punto. El cuarto número 3 era oscuro, pero ni siquiera se acercaba a eso que ahora me devoraba. Ni siquiera estaba seguro de seguir cayendo después de un tiempo. Me sentía ligero, cubierto de oscuridad. Y entonces una profunda tristeza entró en mí. Me sentí perdido, deprimido y suicida. La visión de mis padres entró en mi mente. Sabía que no era real, pero lo había visto, y la mente suele tener problemas, diferenciando entre lo que es real y lo que no. La tristeza solo se hacía más profunda. Estuve en el cuarto número 9, lo parecieron días enteros. El cuarto final. Y eso era exactamente lo que era, el final. La casa sin fin tenía un final, y yo lo había alcanzado. En ese momento me di por vencido. Sabía que estaría en ese estado por siempre, acompañado de nada más que oscuridad. Ni siquiera el gemido estaba ahí para mantenerme cuerdo. Perdí todos los sentidos. No me sentía a mí mismo. No podía escuchar nada, la visión era inútil aquí, y busqué algún sabor en mi boca y no había nada. Me sentía un ser incorpóreo y completamente perdido.
Sabía dónde estaba. Este era el infierno. El cuarto número 9 era el infierno. Y entonces ocurrió. Una luz. Una de esas estereotípicas luces al final del túnel. Entonces sentí el piso debajo de mí, estaba de pie. Después de un instante o dos de probar acomodar mis pensamientos y probar mis sentidos, caminé lentamente hacia la luz. Conforme me acercaba a la luz, esta tomaba forma. Era la abertura vertical a través de una puerta, esta vez sin algún número. Caminé lentamente a través de la puerta y me encontré de regreso donde había empezado, el lobby de la casa sin fin. Estaba exactamente como cuando lo dejé. Seguía vacío, decorado con esas infantiles decoraciones de Halloween. Después de todo lo que había ocurrido esa noche, aún era cauteloso de dónde me encontraba. Después de unos momentos de normalidad, miré alrededor tratando de encontrar algo diferente. En el escritorio había un simple sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, pero aún precavido, reuní valor para abrir el sobre. Adentro había una carta, de la misma manera, escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Has logrado llegar al final de la casa sin fin. Por favor, acepta este premio como una muestra de tu gran hazaña. Tuyos por siempre, administración. Con la carta había 5 billetes de $100. No pude dejar de reírme. Me reí por lo que parecieron horas. Reía al mismo tiempo que caminaba a mi carro, y al mismo tiempo que conducía a casa. Me reía en el camino de entrada a mi casa, y reí mientras abría la puerta principal de la casa, y reí cuando miré el pequeño 10 grabados en la puerta de madera. La casa sin fin,